Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cristian Gómez, estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina en el programa de Ciencias Sociales. En esta exposición vamos a conocer sobre la definición de los derechos humanos, los factores principales que llevan a que se violen algunos de estos derechos humanos y algunos ejemplos. Empecemos. Los derechos humanos. Los derechos humanos son los principios básicos de respeto hacia la otra persona que todo mundo debe de tener y de conocer. Su posición fundamental es que cada persona es un ser moral y racional que merece que lo traten con dignidad. Vamos a conocer algunas causas principales en las cuales llevan a que se violen los derechos humanos, lo que es la pobreza, las guerras, la desigualdad, el analfabetismo y la desnutrición. Como primero tenemos las guerras. En sí, las guerras son conflictos bélicos que se dan entre las naciones o países, ya sea para algún fin de poder económico, imponer sus ideologías o adquirir algún territorio. En la actualidad se conocen que hay 22 países que están en guerra. La guerra más antigua es la guerra de Birmania, que se forja desde el año 1948 hasta la actualidad. Se estima que hay 300.000 niños que participan en la guerra según la UNICEF. Aún más cercano, acá en nuestro país, Colombia, estamos en guerra desde el año 1964, lo que ha traído para el país desempleo, pobreza y otros factores importantes para que se siga con esta problemática en el país. En la actualidad, la mayoría de las guerras están en el Medio Oriente y en África. Tenemos la pobreza. Se estima que en el mundo hay 1.000 millones de pobres o que están en la pobreza extrema. El país más pobre actualmente en el mundo es Haití, con el 77% de su población en total que vive en la pobreza. En África se encuentra el mayor número de países por continente que vive en la pobreza. Lo lidera este listado Guinea Ecuatorial, en la cual el registro es del 76,8% de su población sumergida en la pobreza. Esto se le atribuye a los regímenes de su presidente Teodoro Obiang. A pesar de que este país es rico en recursos naturales, pero son invertidos en otras cosas. Sin acceso a la justicia, la gente que vive en pobreza es incapaz de demandar y ejercer el completo abanico de sus derechos. La desigualdad. Entendemos por lo general la desigualdad es la división de las sociedades por sus estatus socioeconómico. Entiéndase el rico, la persona promedio y la persona pobre. Se conoce que las 80 personas más ricas del mundo acumulan casi tanta riqueza como la mitad de la población en el mundo, o sea, más o menos unos 3.500 millones de personas. La riqueza del mundo le pertenece más o menos a la mitad de un grupo de 200 personas, es decir, el 1% o menos del 1% de las personas que viven en condición de pobreza. Si no se toman medidas para detener el vertiginoso incremento de la desigualdad, ese 1% de la población para este año tendrá la mitad de la riqueza en general de todo el mundo. Como cuarto referente tenemos el analfabetismo. Esta es la condición de no saber leer ni escribir por consecuencia de no poder recibir enseñanza o acceso a la educación. El analfabetismo en el mundo acarrea más o menos a unas 781 millones de personas que no saben leer ni escribir. Esto se considera 2/3 de esta cifra son mujeres. La educación va en decadencia en países en conflicto armado, ya que a causa de las guerras no solo acaban con la vida del ser humano, sino también con las instituciones y lugares en donde se enseña. Se considera, o los datos nos dicen que 175 millones de adolescentes son incapaces de no leer una sola frase. La UNESCO señala que hasta el año 2072 aproximadamente se puede vencer el analfabetismo en países en desarrollo. Como última característica que pongo en el video,
está la desnutrición, que es la afección que ocurre en el cuerpo cuando no son suministrados los alimentos necesarios que el cuerpo necesita. Se estima que alrededor de 795 millones de personas no tienen suficiente alimento para llevar una vida saludable. La gran mayoría de personas que padecen el hambre están en países en desarrollo donde el 12,9% presenta desnutrición. En África, una de cada 4 personas presenta desnutrición. 66 millones de niños acuden a la primaria con hambre. En África hay 23 millones de estos 66 millones de personas. Vamos a conocer algunos ejemplos sobre violación de derechos humanos. El desalojo forzado a causa de las guerras conlleva a que cada vez sea más el número de personas en condición de desplazados o refugiados, como es el caso en la actualidad de Siria. El desplazamiento forzado ha dejado en el mundo más de 50 millones de personas desplazadas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Se ha incrementado en 2,5 millones más por lo que ahorita se está viviendo en Siria. A causa del desalojo forzado, se está violando el derecho fundamental a tener una vivienda adecuada para las familias, comprometiendo la vida de los niños, mujeres y ancianos. En esta oportunidad vemos cómo las empresas contaminan gran parte de nuestras fuentes hídricas, poniendo en peligro esta fuente que es vital para todos nosotros. Acá podemos ver que se viola el derecho a la salud y el derecho al agua. En la salud, ¿por qué? Porque se evidencia cuando nuestras fuentes hídricas son contaminadas, lo que acarrea problemas de salud como son el cólera, la malaria o el sigilosis. El derecho al trabajo en la mayoría de países en desarrollo, incluso en los desarrollados, se presenta la violación a este derecho, con jornadas extensas de trabajo, un salario que no es justo o que no alcanza a suplir las necesidades básicas del ser humano. Se considera que tan solo 14 países cumplen con lo fundamental para dar un trabajo digno, que es el salario digno, horarios flexibles y los descansos como tal que llevan todas las prestaciones sociales. Se considera que África y Asia son los continentes que más sufren con esta problemática, ya que en algunos casos los horarios varían de 14 a 16 horas al día. En nuestro país, Colombia, se estima que hay 2.700.000 desempleados. Este dato es para el año 2014, consiguiente al 2015. Acá vemos el derecho a la protección contra el hambre. Los programas que adopta el gobierno o los gobiernos en los diferentes países no abarcan en su totalidad la erradicación del hambre, como podemos poner de ejemplo al país de África, Etiopía, en donde se considera que decenas de personas mueren en verano por hambre. En su mayoría son niños y ancianos a causa de la deforestación, la erosión del suelo y las guerras. En esta parte podemos entender que se viola el derecho a la salud o a estar informado sobre programas de sexualidad. Una de las principales razones es el precario acceso a la salud en casi toda la población de países en desarrollo, ya que son muy limitados los hospitales, médicos y personas que trabajan en el área de salud. Esta es una de las principales causas a que llevan a la sobrepoblación del mundo, porque se están trayendo o concibiendo niños al mundo no deseados, incrementando la pobreza y las problemáticas que conocemos en la actualidad. El derecho a la salud digna son muy limitados, ya que no se cuentan con hospitales y profesionales de la salud en países que viven en guerra o países pobres. Se hace más evidente el deterioro y la flagelación de este derecho tan importante. Hemos llegado a una parte principal de nuestra exposición, que es el tema del derecho a la educación y a la educación igualitaria e imparcial para todo ser humano. Esto no es así y se están destinando más recursos a la guerra, a la industrialización del mundo, que a la educación. En el mundo alrededor de 115 millones de niños no van a la escuela.
Este dato es del año pasado, el año 2015. El derecho a la educación es violado constantemente por el Estado en la mayoría de países en desarrollo, afectando así la calidad de vida de nuestros niños y jóvenes, incrementando en su mayoría la deserción y que se están incluyendo en las guerras pandillas en vez de asistir a la escuela. El derecho a la alimentación sana, libre de factores contaminantes, es muy constante en países de Asia como China, Japón, Corea del Sur, en donde por las altas niveles de contaminación afectan la producción de alimentos. No solo eso, sino que se utilizan bastantes químicos y pesticidas para que la cantidad de producción sea mayor y pues no se tienen las suficientes condiciones de salubridad para el consumo humano, afectando seriamente la salud y llevando a enfermedades como son enfermedades parasitarias, hepatitis A, entre otras. Por parte del Estado o sus gobiernos se debe garantizar la protección y cumplimiento de los derechos humanos, pero esto no sucede en su gran mayoría, como lo es el derecho a la seguridad social, que incluye salud, pensión, mesadas, entre otras. Un acompañamiento también en la vejez podría incluirse en estos ejemplos. El derecho a la igualdad y a la no discriminación ha sido el tema principal por estos días en el mundo y se ha venido viendo a través de la historia más o menos después del siglo XIX. Con la erradicación de la esclavitud, el reconocimiento de raza sin discriminar, el libre albedrío en lo que es el tema sexual o como por ejemplo la expresión cultural de cada individuo. Se han cometido atropellos a este derecho como lo es por ejemplo el racismo, que tomó fuerza más en la Segunda Guerra Mundial por el régimen nazi, pero en la actualidad se está viviendo cada vez más en los Estados Unidos y en Europa. Lo han planteado al respecto a la igualdad de sexos, entiéndase hombre-mujer por unos derechos igualitarios o por unas condiciones que sean equitativas. En la lucha se han cometido varios flagelos como es el asesinato de mujeres, la humillación y tortura. Acá podemos observar la libre expresión que ha venido siendo pisoteada para no dar a conocer por medios públicos y de recepción masiva todas las problemáticas y atropellos que se cometen hacia el ser humano, que hemos venido mencionando en esta exposición. Ya para finalizar, los invito a reflexionar sobre estos temas, sobre todas estas violaciones que se hacen a los derechos humanos, ya que acá pues se evidencian unos pocos ejemplos sobre este tema, del cual ningún gobierno tiene o quiere poner fin a estos flagelos y a este sufrimiento que se vive actualmente cada vez en nuestro planeta. Muchas gracias por su atención.